Saludos con todos, somos estudiantes de la carrera de Medicina Humana de la Universidad César Vallejo. Y en esta oportunidad abarcaremos un tema de gran importancia para la salud pública, la enfermedad del cólera y su relación con el cambio climático. Me presento, mi nombre es Maribel More Rodríguez. Hola, yo soy Katy Mariciel Morán Alborqueque. Y yo soy Olenka Suárez Arca. Un saludo, mi nombre es Nicole Meléndez Pacherres. Mi nombre es Roger Carlos de la Cruz Valencia. Nuestro objetivo es que al final de esta presentación se comprendan mejor los desafíos que trae el cólera para las comunidades más vulnerables y a su vez dar soluciones que se puedan poner en práctica para reducir su impacto. Bien, para comenzar, el cólera es una enfermedad infecciosa producida por la bacteria Vibrio cholerae, la cual secreta una toxina que provoca un aumento en la cantidad de agua liberada por las células que recubren los intestinos. Como resultado, este incremento de agua genera una diarrea intensa. Con respecto a sus causas, podríamos decir que las personas desarrollan la infección principalmente al consumir agua o alimentos contaminados con la bacteria del cólera. Asimismo, el riesgo de contraer la enfermedad aumenta al viajar o vivir en áreas donde el cólera está presente. Generalmente, esta enfermedad se presenta en lugares que carecen de un tratamiento adecuado del agua o de las aguas residuales o en situaciones de hacinamiento. Con respecto a sus síntomas, según la Organización Mundial de la Salud, la mayoría de las personas infectadas con Vibrio cholerae no presentan síntomas. Sin embargo, existe el riesgo de contagio para otras personas. En los casos sintomáticos, los síntomas del cólera pueden variar desde leves hasta graves e incluyen la diarrea acuosa o intensa, vómitos, cólicos abdominales, deshidratación severa, piel seca, sed excesiva, ojos vidriosos o hundidos, la ausencia de lágrimas, el letargo, que es la falta de energía y somnolencia, la baja producción de orina, náuseas y somnolencia o cansancio inusuales. Ahora bien, ¿cómo aumenta la enfermedad del cólera a razón del cambio climático? Dentro de estos problemas podemos mencionar a los fenómenos meteorológicos extremos más frecuentes e intensos, como lo son los huracanes e inundaciones. Cuando se producen inundaciones, las fuentes de agua potable pueden verse contaminadas con aguas residuales que contienen el Vibrio cholerae, la bacteria del cólera, lo que aumenta el riesgo de brotes epidémicos. A medida que las lluvias intensas y los cambios en los patrones de precipitación se vuelven más comunes, las zonas vulnerables experimentan un mayor riesgo de transmisión. Y de hecho, el cambio climático también afecta a las condiciones socioeconómicas, empeorando la vulnerabilidad de las comunidades más pobres, que son las más afectadas por la falta de acceso a agua potable segura. Continuando con el ciclo epidemiológico del cólera, la transmisión del cólera ocurre principalmente a través de la vía fecal oral, lo que significa que la bacteria se ingiere a través de agua o alimentos contaminados con heces que contienen el Vibrio cholerae. Como primer punto tenemos el fuente de infección, que son los reservorios naturales de la bacteria, como aguas salobres y dulces, donde puede multiplicarse y sobrevivir. En estos entornos acuáticos, la bacteria puede asociarse con organismos como crustáceos y filoplancton, que pueden actuar como portadores durante brotes. La presencia de Vibrio cholera en estos reservorios se convierte en un riesgo para la salud pública. Como punto número 2 tenemos el modo de transmisión. Es cuando una persona ingiere agua o alimentos contaminados, la bacteria llega al tracto digestivo, especialmente al intestino delgado. Aquí las bacterias se adhieren a la mucosa intestinal y comienzan a multiplicarse, lo que produce una potente toxina llamada toxina del cólera, que interfiere en el equilibrio de los fluidos en el intestino. Esto resalta en una diarrea profusa excesiva, que es el síntoma más característico de la enfermedad. La diarrea puede ser jugosa y en casos graves puede llevar a una rápida deshidratación.
calambres abdominales y vómitos. El periodo de incubación de la enfermedad varía, pero generalmente ocurre entre 12 horas y 5 días después de la exposición. Como punto número 3 tenemos las condiciones que favorecen la propagación del cólera. Incluye la falta de acceso a agua potable, higiene deficiente y prácticas inadecuadas de saneamiento, y también situaciones de pobreza. Como punto número 4 tenemos la salida del patógeno. Es una de las características más preocupantes del cólera, por la cantidad de bacterias que una persona infectada puede excretar en sus heces. Durante la fase aguda de la enfermedad se puede eliminar millones de bacterias, lo que contribuye a la contaminación de agua y en la comunidad. Esto crea un ciclo de transmisión que puede llevar a brotes epidémicos, especialmente en áreas donde hay una escasa agua potable y sistemas de saneamiento adecuados. Cuando hablamos de la cadena epidemiológica, esta describe todo el proceso en que se transmite esta enfermedad infecciosa. El agente causal del cólera es Fibro cholerae, producido por una toxina que provoca diarrea acuosa severa. Su reservorio, esta bacteria se puede encontrar en ambientes acuáticos, especialmente en aguas contaminadas y lugares donde no hay agua potable y saneamiento adecuado. Su puerta de salida son las heces de personas infectadas y, en menor medida, a través de los vómitos. La vía de transmisión es a través de la ingestión de agua, mariscos u otros alimentos contaminados por el excremento de personas con infección sintomática o asintomática. El huésped susceptible puede ser cualquier persona, pero los grupos más vulnerables son aquellos con acceso limitado a agua potable y servicios sanitarios. Finalmente, su puerta de entrada es a través del consumo de agua o alimentos contaminados, ingresando por el tracto gastrointestinal. En afectación a la población, esta enfermedad se transmite a través de los alimentos y agua contaminados. Este brote expuso las graves deficiencias en el acceso de agua potable y saneamiento en diversas regiones del país. Las áreas más afectadas suelen ser rurales o asentamientos humanos en las periferias urbanas. También la falta de servicios básicos que generan un ciclo de pobreza y de enfermedad. Los grupos de riesgo son los niños y los ancianos, quienes tienen un sistema inmunológico más difíciles y son más propensos a sufrir complicaciones. La mortalidad de estos grupos es mayor ya que incluye una deshidratación severa y puede llevar a la muerte en cuestión de horas. A su vez, se tiene un impacto económico, por lo que las personas afectadas suelen perder ingresos debido a su incapacidad para trabajar durante el periodo de la enfermedad. Esto también disminuye la productividad de la comunidad, lo que puede llevar a una crisis económica local. Durante el brote también se ve una presión sobre el sistema de salud, especialmente en regiones rurales, ya que se enfrentan a una influencia masiva de pacientes, lo que a menudo hace un desborde en el sistema. Esto genera una presión considerable en los recursos médicos y los medicamentos, y así limita la capacidad de atender otras enfermedades. También se puede ver una migración forzada, ya que las familias, especialmente los más vulnerables, abandonan sus hogares por la falta de acceso a agua potable y las condiciones de vida insostenibles. Los brotes de cólera impactan significativamente en la educación, al provocar ausencias escolares debido a las enfermedades o al cuidado de sus familiares. Además, el miedo y la incertidumbre pueden llevar a los padres a mantener a sus hijos en casa, limitando su desarrollo social y educativo. Asimismo, el desplazamiento forzado interrumpe la educación de los niños migrantes, quienes enfrentan desafíos adicionales para poder integrarse en nuevas escuelas. En Perú, los fenómenos como inundaciones y huaicos interrumpen el acceso de agua potable y saneamiento, donde agravian las condiciones creando un entorno propicio para las propagaciones de estas enfermedades. Las regiones costeras y las zonas cercanas a ríos son particularmente vulneradas a estos eventos. Procedemos a ver los datos de prevalencia o números de casos con razón a eventos climáticos extremos. Desde 2021, África ha sido testigo de un aumento equivalente de casos del cólera,
con casi 350.000 personas afectadas y más de 6.000 vidas perdidas. En Malawi, por las inundaciones de los años 2022 y 2023, hubieron unos desastres principalmente en las fuentes de agua potable. En Zambia, las lluvias torrenciales desbordaron los sistemas de saneamiento, exponiendo a miles de personas en riesgo de infección. En 2022, la Organización Mundial de la Salud informó que los casos en todo el mundo se duplicaron con respecto al año anterior, afectando a 44 países, lo que refleja un incremento alarmante. En Perú, nos vemos afectados por los eventos arraigados al cambio climático. Esto por el brote entre 1991, ya que se reportaron más de 300.000 casos y más de 3.000 muertes, debido a las inundaciones que contaminaron las fuentes de agua. Durante los eventos del Niño Costero del 2017, las lluvias intensas y las inundaciones contribuyeron a condiciones propicias para la propagación de enfermedades. Las autoridades sanitarias se vieron obligadas a tener medidas de prevención para tenerlas debido a los riesgos que trae la contaminación de agua potable. Bueno, la clave para reducir el número de muertes consiste en adaptar un criterio multidisciplinario basado en la vigilancia, el agua, el saneamiento y la higiene. Es por eso que traigo hoy medidas de prevención y control. En este caso tenemos 6. Vamos a empezar por el agua potable. Asegurar el suministro de agua limpia y segura para el consumo humano es muy importante y esencial. También tenemos el saneamiento adecuado. Promover el uso de letrinas y la gestión adecuada de residuos para evitar la contaminación del agua. También es muy importante este punto. Luego tenemos la higiene personal. Fomentar el lavado frecuente de manos con jabón y agua, especialmente antes de preparar comidas y después de ir al baño. También tenemos alimentos seguros. Asegurarse de que los alimentos se cocinen completamente y se almacenen de manera adecuada. La educación y la concientización. Es importante informar a la comunidad sobre los modos de transmisión del cólera, ¿no? Y las medidas de prevención que deben tomar estas personas. Y por último, tenemos la vacunación. En áreas de alto riesgo de contraer el cólera, considerar la vacunación contra esta enfermedad como una prevención adicional es muy esencial en estos casos.